Raiden, ¿me copias? Aún estamos aquí. ¿Cómo es posible? La IA fue destruida. Solo GW. ¿Quién eres tú? Para empezar, no somos lo que llamarías humanos. Durante los últimos 200 años, una especie de conciencia se formó capa a capa en el crisol de la Casa Blanca. No es muy distinto de cómo empezó la vida en los océanos hace 4.000 millones de años. La Casa Blanca fue nuestra sopa primordial, una base de evolución. No tenemos forma. Somos la misma disciplina y moralidad que los estadounidenses invocan tan a menudo. ¿Cómo puede alguien esperar eliminarnos mientras exista esta nación? Entonces, Dejaos de tonterías. Si eres inmortal, ¿por qué quitas las libertades individuales y censuras la red? Jack, no seas tonto. ¿no sabes que nuestros planes tienen en cuenta tus intereses y no los nuestros? ¿Qué? Jack, escucha atentamente como un buen chico. La cartografía del genoma humano se completó a principios de este siglo. Como resultado, se abrió ante nosotros el registro evolutivo de la raza humana. Empezamos con la ingeniería genética y al final conseguimos digitalizar la vida misma. Pero hay cosas que no están cubiertas por la información genética. ¿A qué te refieres? Los recuerdos humanos, las ideas, la cultura, la historia. Los genes no contienen ningún registro de la historia humana. Es algo que no debe transmitirse. ¿Debe dejarse esa información a merced de la naturaleza? Siempre hemos guardado registros de nuestras vidas mediante palabras, imágenes, símbolos, desde tablillas hasta libros. Pero no toda la información fue heredada por las generaciones posteriores. Un pequeño porcentaje se seleccionaba y procesaba y luego se transmitía, a diferencia de los genes. De verdad. Eso es la historia, Jack. Pero en el mundo digitalizado actual, la información trivial se acumula a cada segundo conservada en toda su trivialidad, sin desvanecerse nunca, siempre accesible. Rumores sobre asuntos insignificantes, malas interpretaciones, calumnias. Todos estos datos basura conservados sin filtrar crecen a un ritmo alarmante. Solo ralentizará el progreso social, reducirá el ritmo de la evolución. Raiden, parece que piensas que nuestro plan es de censura. Me estás diciendo que no lo es. Estás diciendo tonterías. Lo que proponemos no es controlar el contenido, sino crear contexto. Crear contexto. La sociedad digital fomenta los defectos humanos y recompensa selectivamente el desarrollo de medias verdades convenientes. Fíjate en las extrañas yuxtaposiciones de moralidad que te rodean. Miles de millones gastados en nuevas armas para asesinar humanamente a otros seres humanos. Se respetan más los derechos de los delincuentes que la intimidad de sus víctimas. Aunque hay personas que sufren en la pobreza, se hacen enormes donaciones para proteger a las especies en peligro de extinción. Todo el mundo crece diciéndosele lo mismo. Sé amable con los demás. Pero supera a la competencia. Tú eres especial. Cree en ti mismo y triunfarás. Pero es obvio desde el principio que solo unos pocos pueden triunfar. Ejerces tu derecho a la libertad, y este es el resultado de toda la retórica para evitar el conflicto y protegerse mutuamente del daño. Las verdades no probadas hiladas por diferentes intereses siguen agitándose y acumulándose en el cajón de arena de la corrección política y los sistemas de valores. Todos se repliegan en su pequeña comunidad cerrada, temerosos de un foro más amplio. Permanecen dentro de sus pequeños estanques, filtrando cualquier verdad que les convenga al creciente pozo negro de la sociedad en general. Las distintas verdades cardinales ni chocan ni engranan. Nadie queda invalidado, pero nadie tiene razón. Ni siquiera la selección natural puede tener lugar aquí. El mundo está siendo engullido por la verdad. Y así es como acaba el mundo. No con una explosión, sino con un gemido. Metal Gear Solid 2 salió a la venta en 2001 y profetizó nuestra época actual, en la que nos encontramos al borde de otra revolución industrial.
Y en la niebla y la bruma de la guerra de la información, la palabra verdad se ha convertido en una economía sobre sí misma. Ha perdido su soberanía, y estamos inundados, día tras día, 24 horas al día, de verdades aparentemente contradictorias. El siguiente movimiento genial de la entidad para desestabilizar completamente nuestra percepción de la realidad. Pero queda una pregunta. ¿Cómo pudo un videojuego de 2001 predecir con tanta exactitud nuestra era actual de medios sociales y guerra de información digitalizada antes de que se inventaran Google, YouTube, Twitter e Instagram? La respuesta más sensata es que la tecnología del mundo digital se desarrolló en sí muchos años antes de que se lanzara al público. Pero, ¿es una hipótesis razonable? ¿Podría realmente desarrollarse la tecnología en secreto y entregarse posteriormente al público bajo la apariencia de invención, innovación y negocio? Y si es así, ¿se ha desarrollado siempre la tecnología en secreto entre bastidores? Las ruinas de Rivolt's Abbey. Los monasterios medievales de Gran Bretaña sufren una especie de tergiversación cliché. Una imagen preconcebida y distorsionada perpetrada por la entidad. Pensamos en monjes vestidos de lana, viviendo en quietud y soledad, trabajando en sus campos y asistiendo a oraciones estructuradas. Esto no podría estar más lejos de la realidad y no ayuda que estén todos en ruinas. Rivolt's Abbey era un lugar enorme, que incluía más de 70 dependencias y abarcaba 100 millas cuadradas de Yorkshire. Ahora solo queda en ruinas la abadía, pero había muchas fábricas en su jurisdicción. Y en 1997, arqueólogos y geofísicos encontraron algo extraordinario. Se propusieron investigar las técnicas de fabricación de hierro del siglo XIII utilizando magnetómetros y grandioflusgate extremadamente sofisticados. Lo que encontraron, como afirma William Rosens, causó un gran revuelo en el mundo de la historia tecnológica. Encontraron una abundancia de magnetismo residual alrededor del yacimiento. Sugería que los hornos utilizados durante el siglo XIII, solo una de las fundiciones de hierro de la abadía, producían hierro con un nivel de sofisticación técnica equivalente al de la Gran Bretaña del siglo XVIII. Los periódicos de la época declararon que la disolución y destrucción de los monasterios por el rey Enrique VIII en el siglo XV retrasó 2 siglos la revolución industrial. Pero producían este nivel de hierro en el siglo XII. Y Rivolt's Abbey es solo un emplazamiento. No es la más grande. Fountains Abbey y Furnace Abbey eran más grandes. Nombres interesantes: Furnace. Solo en Gran Bretaña había más de 800 emplazamientos monásticos. Quizá fue la muerte negra de los años 1300 lo que realmente retrasó la revolución industrial. Sin duda habría ralentizado el progreso. Hay abundantes pruebas que sugieren que se trataba de lugares cristianos. Pero también hay pruebas de que estos monasterios eran mucho más y de que la revolución industrial estaba en vías de producirse mucho antes en la cronología histórica. Pero queda una pregunta: ¿dónde fueron a parar todos esos conocimientos tecnológicos e infraestructuras? Los monasterios están en ruinas, su contenido ha desaparecido, robado, enterrado o reutilizado. No te sorprendería si te dijera que Internet en su preforma se inventó el DARPA. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Se desarrolló en secreto antes de lanzarse al mundo. Pero te sorprendería si te dijera que la máquina de vapor compartió una historia similar. En 1639, la Oficina Real de Ordenanzas, dirigida por el gobierno, se había ampliado para incluir parte de una antigua finca. Vauxhall era un lugar de veraneo para artistas mecánicos y donde debían llevarse a cabo experimentos y ensayos de inventos rentables o, como dice Rasen, era una especie de equivalente de DARPA en el siglo XVII. La máquina de vapor en cuestión fue inventada aquí por un ingeniero militar y desarrollada con el único fin de bombear agua,
Un nuevo invento para elevar cualquier cantidad de agua a cualquier altura con la sola ayuda del fuego. Esto es a mediados del siglo XVI. Una máquina de vapor desarrollada por los militares en secreto mucho antes de la Revolución Industrial. Esto es una prueba directa de que los ingenieros militares han desarrollado tecnologías importantes en sus reformas durante siglos antes de nuestra era moderna. Y dados los altísimos niveles de magnetismo descubiertos en vivo, se plantea una pregunta. ¿Existe una conexión entre la tecnología perdida a finales de la Edad Media y la militar? ¿A dónde fue a parar la infraestructura de ingeniería que había en estos lugares monásticos? ¿Existe una relación entre estos lugares y el vapor? ¿Fue la tecnología una de las verdaderas razones por las que fueron destruidos por Enrique bajo el pretexto de la política y de un divorcio en el que su contenido fue absorbido secretamente por el ejército? Encontrar pruebas de la participación militar secreta en la reutilización de la tecnología de la Edad Media no va a ser fácil. Los documentos probablemente habrían sido manuscritos, archivados, bajo top secret, o destruidos. Pero en mi búsqueda de pruebas, encontré algo muy distinto, pero más sorprendente. Dicen que el diablo está en los detalles. Existe la ligera idea errónea de que la arquitectura, los canales, los puentes, etc. son producto exclusivo de la ingeniería civil, de arquitectos innovadores, ciudadanos trabajadores y esclavos. Eso es solo una parte de la historia. Hay otra parte de la historia que se ha pasado muy por alto y, en muchos casos, fue enterrado. Desde el principio de la era de la transición, la tecnología de la construcción y los métodos de ingeniería eran uno de los secretos mejor guardados de los militares europeos. En su artículo sobre los ingenieros militares británicos en la India del siglo XIX, John Wheeler afirma que, sorprendentemente, este importante fenómeno histórico apenas ha sido explorado por los estudiosos. Y no me sorprende porque, como he llegado a aprender, la ingeniería militar de los siglos XIV al XVII funcionó mediante la transferencia tácita de conocimientos tecnológicos. Tácito significa silencioso, tácito significa secreto. Y uno de los mayores secretos de los militares durante la época de la transición era el cemento y el hormigón. Se trataba como oro precioso. La documentación formal y técnica sobre el cemento hidráulico no aparece realmente hasta la década de 1750, pero como explica la estudiosa Chandra M. C. Curry, en 1670, el empresario del canal de UAE importó polín de Italia para fabricar mortero hidráulico. El polín es el ingrediente clave del hormigón romano. Lo hizo por recomendación del ingeniero militar francés, Louis-Nicolas Clerville. A Macquarie se le plantearon una serie de preguntas vitales. ¿Cómo se recordaba y utilizaba el mortero hidráulico antes de su redescubrimiento? ¿Cómo sabían dónde adquirir los ingredientes? ¿Cómo mezclaban el cemento? Nada de esto está documentado, se desarrolló en secreto. La técnica para utilizarlo no se registró formalmente, por lo que se conservó tácitamente, no en textos, sino en la práctica. ¿Cómo explica M. C. Curry? El secreto era una virtud clave en los soldados. Los ingenieros militares disponían de vastas bibliotecas de mapas manuscritos que mantenían ocultos. Clerville no publicó secretos protegidos en su ingeniería, en sus dispositivos para el canal y otras estructuras. El ingeniero militar sucesor de Louis-Nicolas Clerville, Sebastian Thorburn, empezó a preocuparse porque los soldados vivían poco. Se corría el riesgo de perder la pericia cuando morían los soldados, así que empezó a registrar algunos de estos conocimientos tecnológicos secretos de TAS. Un registro detalla una receta de hidráulica, cemento, cal, arena y potella o pulverizado. Ladrillo pasado por la cesta de un panadero, 2/5 partes de cal con 5 partes libres de arena y así sucesivamente.
Lo sorprendente es que esta fórmula difiere de otras que escasamente aparecen en el registro histórico. Es una fórmula novedosa. Fue transmitida y desarrollada puramente en secreto. Y esta práctica de secretismo y los métodos militares avanzados de construcción no cesó. Una vez surgió documentación formal sobre el cemento, durante el siglo XVII. Como explica John Wheeler, los ingenieros militares británicos del siglo XIX iban muy por delante de sus compatriotas ingenieros civiles, al establecer una presencia significativa en territorios extranjeros. Los ingenieros británicos se trasladaron a tierras extranjeras desde finales de la década de 1830, llevando consigo las influencias de la tecnología avanzada. Los ingenieros estuvieron activos en la India desde mediados del siglo XVIII como una rama separada del ejército, al servicio de la Compañía de las Indias Orientales. Los ingenieros militares británicos trabajaron en el Caribe en el siglo XVIII, en India, en Canadá y en Australia Occidental. Durante el periodo de 1851 a 1856, los ingenieros reales llevaron a cabo diversos experimentos en la India. La experimentación con cales, cemento y hormigón les llevó a desarrollar el cemento de magnesia, más exactamente descrito como cemento hidráulico natural hecho de piedra caliza de magnesio. También crearon toda una serie de estructuras prefabricadas. En otro artículo, Todd Salot nos informa de que la mayor y más antigua agencia de construcción de Estados Unidos era el núcleo de ingenieros. Construían masivamente y con gran precisión y parte de sus conocimientos también se basaban en la transferencia, de persona a persona, de boca a boca, de conocimientos tecnológicos de la Europa industrial. De nuevo, la transferencia de conocimientos secretos de ingeniería militar. ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, esto demuestra que había un complejo industrial militar de ingenieros, que se ocupaban de secretos y tecnologías experimentales durante la era de la transición. Hay pruebas suficientes para clasificarlo como teoría. Los militares siempre han estado a la vanguardia de la innovación tecnológica. Se remonta a la República de Venecia a finales de la Edad Media, donde en este departamento se construyen constantemente todo tipo de instrumentos y máquinas. Pero sorprende el gran secretismo con que se trata el hormigón. No fueron tan cuidadosos cuando se trató de la máquina de vapor que está documentada. Entonces, ¿por qué se guardó con tanto cuidado algo como el hormigón y hasta qué punto lo desarrollaron y utilizaron? ¿Acaso compartir este conocimiento no beneficiaría inmensamente a todas las sociedades? Podrías argumentar que era para impedir que los ejércitos de otros estados-nación robaran técnicas y obtuvieran ventaja. Pero hipoteticemos un poco más. ¿Y si todos los ejércitos estuvieran controlados sin saberlo y bajo el dominio y el poder de la entidad? ¿Sabes lo que se puede hacer con el cemento y el hormigón, sobre todo con el hormigón colado? Es de dominio público que los antiguos romanos construían con ladrillo y hormigón. El Panteón, el Coliseo, el Templo de Raso son todos de hormigón. Cuando cayó el imperio, el hormigón desapareció en gran medida hasta el Renacimiento. Un periodo de discontinuidad muy peculiar y abrupto. 1000 años. Gran Pirámide. K2019 proporciona numerosas pruebas de que la Gran Pirámide y Sphinx son de hormigón. Esto también se ha verificado a partir de otras fuentes. ¿Y si la entidad, a través del complejo industrial militar, comenzó a utilizar secretos, tecnología de ingeniería tácita durante la edad de transición para construir y modificar muchas estructuras? ¿Y si algunas se asignaron a fechas anteriores en la cronología? ¿Y si la historia real de Roma fue deliberadamente enterrada y la Roma en la sombra ocupó su lugar, influenciada por los métodos de construcción egipcios? De nuevo, fabricando estas ruinas con piedra artificial. ¿Podrían ser artificiales muchas ruinas? ¿Has notado cuántos sitios clásicos también cuentan con obeliscos?
¿Has oído hablar del libro Cazadores de libros del Renacimiento? En particular, Pollo Bracciolini. Se reescribió la historia del Imperio Romano Imperial para que la sombra de Roma se afirmara políticamente, para cultivar modas entre los ciudadanos, por lo que ciegamente comenzaron a reemplazar su herencia medieval en el estilo clásico. ¿Y hasta qué punto se ha utilizado la tecnología indocumentada de la piedra artificial para borrar, cambiar y sustituir estructuras anteriores? Pero luego está el problema de almacenar y desarrollar en secreto estas tecnologías, especialmente durante los primeros periodos de la época de transición. ¿Dónde lo harían? ¿Y con qué mano de obra? ¿Qué es una fortificación? Una medida defensiva en tiempos de guerra, sí, pero también una fortaleza impenetrable. Quizá un lugar para desarrollar tecnología en secreto, un santuario para almacenar lo oculto, quizá incluso una prisión para mantener esclavos. Una fortaleza formidable en la que no es fácil entrar ni escapar. ¿A dónde fue a parar la infraestructura tecnológica de Rievaulx? Una estrella. Luz. ¿Quién adora la luz? ¿Podrían algunas de estas represas estar conectadas a túneles subterráneos prerrenacentistas? Metal Gear Solid 2. Una advertencia profética. Estoy seguro de que esta entidad se está deleitando con lo curioso, entreteniéndose con la idea de que la gente del pasado no pudo construir estas estructuras. Tal vez no quiera que miremos demasiado de cerca y veamos en las fachadas, el cemento, el estuco, la ola, la piedra codificada, la terracota. La piedra artificial que hay por todas partes, y lo fácil que pudieron hacerlo. Quizás quiere que pensemos que todo esto pertenecía a una civilización avanzada y que no busquemos en los archivos, que no encontremos las máquinas de cortar piedra, las fórmulas del hormigón, que no cuestionemos los secretos tácitos de su fuerza militar. Metal Gear Solid 2 nos adelantó el siguiente movimiento genial de esta entidad. Está utilizando la guerra de información digital para animar al organismo de la sociedad a participar en un acto de propagación de verdades contradictorias, incitándoles a creer que todo es mentira, para seleccionar qué verdades son dignas y cuáles no. Es engañarte para que levantes el pasado. Estamos en una fase transitoria en la que el libro está muriendo lentamente y reina el reino digitalizado y automatizado de la tecnología de la información. El libro es su rival y el libro está perdiendo. ¿Por qué consultar la biblioteca cuando puedes preguntar a Google para que leer y tratar de discernir lo que es verdad y lo que no, cuando puedes decir que todo es falso? Al principio, su entidad recogió el libro en sus brazos, en sus archivos y bibliotecas digitalizados. Te mantendré a salvo, decía, pero ahora abruma al individuo con verdades contradictorias, desestabilizando sus nociones recibidas de la realidad. Y tal vez con el tiempo empiece a cambiar lentamente la información de sus archivos digitalizados. Este será el momento, se esclaviza, su rival para siempre y comenzará una reescritura de la historia de la humanidad. Y creo que ya lo ha hecho antes. Antes de que el libro fuera una crónica primaria existía otro gran guión de la historia de la humanidad, un guión escrito en piedra. Déjame que intente mostrarte cómo se reescribió potencialmente. A partir de ahora,
Las cosas se van a poner bastante preocupantes.